En esta oportunidad, el doctor Carlos Guzmán nos va a disertar el tema de crisis asmática y cómo se diagnostica y cuál es el manejo en nuestras emergencias. Con ustedes entonces el doctor Carlos Guzmán, él, él trabaja aquí en el Hospital Cayetano Heredia, asimismo también está permanentemente en las emergencias de nuestro hospital. Ok, doctor Carlos, por favor. Muchas gracias, doctor Danilo. Bueno, lo que vamos a exponer ahora es lo asociado a crisis asmática, ¿no? Que es el último tema que vamos a revisar. Bueno, crisis asmática es un tema bastante importante que deberíamos conocer porque los pacientes que, que presentan estos episodios pueden llegar tanto a centros de atención primaria como emergencias, ¿no? Como ya hemos visto, y es importante conocer, ¿no? Entonces, brevemente, unos breves conceptos, ¿no? La crisis asmática está caracterizada, ¿no? Por un incremento progresivo de los síntomas como la disnea, la tos, sibilancias, una opresión torácica y un decremento de la función respiratoria. Ahora, bueno, la definición, bueno, puede también denominarse de diferentes formas, ¿no? Como exacerbación, crisis, un ataque, asma severa aguda, algunos de estos términos más asociados con el paciente que nosotros como médicos, digamos, podemos conocer, asociar más, ¿no? Ahora, mencionar que la crisis asmática puede instaurarse de dos formas, ¿no? Una que es de instauración rápida, que se da en cuestión de horas y que está asociada con un mecanismo de broncoespasmo, ¿no? Y la otra, que es una de instauración lenta, habitualmente se presenta en días o semanas y que está asociado a un mecanismo de inflamación y que esta va a tardar un poco más en resolverse, ¿no? A diferencia de instauración rápida, que puede resolver más rápidamente con un tratamiento efectivo. Li- Y bueno, estos mecanismos de instauración, tanto rápida como lenta, se da en diferentes escenarios. La que se presenta más frecuentemente y que está asociada a la enfermedad misma de asma es la de instauración lenta, ¿no? Y es importante tener presente esto, ¿no? Porque esto nos va a orientar al manejo y al pronóstico de estos pacientes. Mencionar también el concepto de riesgo vital, ¿no? Se sabe que la gravedad de la crisis de asma puede ser, digamos, de un riesgo vital que puede llevar al paciente a un desenlace fatal en cuestión de poco tiempo, no puede ser inmediato incluso. Ahora, mencionar, bueno, ya esto, los factores desencadenantes asociados a una crisis asmática que ya lo había mencionado mi compañera en su presentación previa, ¿no? Simplemente ponerlos ahí y recordar, ¿no? Siendo las principales, por ejemplo, las infecciones virales, exposición a alergenos, al- la alergia a algunos alimentos que puede estar asociada también con una reacción de anafilaxia, ¿no? También se ha visto contaminación ambiental, pobre adherencia a tratamiento con corticoides inhalados, cambios estacionales y mencionar el último que es el estrés emocional, ¿no? Puede ser también un desencadenante de crisis asmática. Y bueno, un grupo de pacientes pueden presentar todos estos síntomas de exacerbación sin un factor de riesgo asociado conocido, ¿no? Ahora, bueno, estos son los factores que los pacientes con una asma casi fatal o una de riesgo vital pueden presentar, ¿no? Y que es importante también tener presente antes de empezar con la siguiente revisión. Importante, ¿no? Una historia de asma casi fatal que haya requerido alguna intubación o ventilación mecánica o una hospitalización previa o visitas a emergencia por asma el año previo, ¿no? Estos dos factores nos van a llevar a sospechar que el paciente puede desarrollar una crisis asmática severa o asma casi fatal, ¿no? Bueno, los siguientes son haber usado corticoides orales para haber tratado su asma, no estar usando corticoides inhalados, uso frecuente de beta agonistas, especialmente si, digamos, se ha usado un salbutamol
en menos de un mes, ¿no? Se acaba un canister en menos de un mes. Pobre adherencia también a corticoides inhalados y falta de adherencia también a un plan escrito de asma, ¿no? Que ya había expuesto anteriormente, ¿no? Historia también de un desorden psiquiátrico, alergia a medicamentos y algunas comorbilidades, ¿no? Cardiovasculares que también están asociadas a un desarrollo de asma casi fatal. Ahora, ya habían mencionado esto, ¿no? Un plan de acción escrito. Todos los pacientes con asma deberían tener eh, tanto, bueno, por ejemplo, si son niños, darle a sus padres o cuidadores un plan de acción, ¿no? Que permita el automanejo o el manejo inicial de la crisis asmática, ¿no? Se ha visto que pacientes que presentan una crisis leve podrían ser manejados por el mismo paciente o sus cuidadores, ¿no? Y orientando más que todo en, digamos, en aumentar, por ejemplo, las dosis de inhaladores, cuándo iniciar ya corticoides sistémicos o buscar ya la atención de algún médico, ¿no? Todo esto se ha visto que ayuda y está más ampliado en la guía, ¿no? Ahora, bueno, la, la- hay dos grandes guías que revisan y dan recomendaciones y se actualizan anualmente para el manejo de lo que es el asma, ¿no? Uno es el GINA y el otro es la GEMA. La guía GEMA es, clasifica, da estas pautas, ¿no? Para clasificar en la crisis, la gravedad de la crisis, ¿no? Que puede ser crisis leve, moderada, severa y una crisis vital, ¿no? Como podemos ver, se usan estos diferentes parámetros, la disnea, el habla, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión, sibilancias, el compromiso del nivel de conciencia y también los valores del BEF o del PEP. Que estos son valores que debería ser importantes poder hacerlos, pero normalmente estos no se encuentran, no se encuentran tanto espirómetro como o, el- en las salas de emergencia, ¿no? Entonces es un poco difícil, pero si fuera posible, esto nos daría un valor de referencia, ¿no? Entonces es que es más objetivo. Bueno, también la saturación, la presión de oxígeno y la presión de CO2 son importantes para evaluar la gravedad del asma. Este es el algoritmo que nos pone la guía GEMA y que evalúa principalmente en dos tiempos, ¿no? Uno es la evaluación pretratamiento y la otra la evaluación post-tratamiento, ¿no? La evaluación estática y dinámica. Utilizando, bueno, acá mencionan los valores del BEF, ¿no? Pero también se puede usar la clínica. Y como podemos ver, es importante, y también la guía GINA, tanto bueno, guía GINA y GEMA recomiendan para orientar el manejo, ver el nivel de gravedad, ¿no? Como podemos ver en una crisis leve, podemos usar salbutamol como como primera respuesta inicial. En una crisis moderada o grave, ya agregamos otras cosas, ¿no? El oxígeno y al salbutamol le adicionamos bromuro y patropio, pues, ya se inician los corticoides, tanto sistémicos como inhalados, y en una crisis vital igual, ¿no? Oxígeno, salbutamol, bromuro y patropio, los corticoides ya sistémicos venosos y se puede adicionar también lo que es el sulfato de magnesio, ¿no? Importante, ¿no? Luego de haber instaurado el tratamiento según el nivel de gravedad, hacer una reevaluación, ¿no? Para ver si este paciente ha evolucionado, ha tenido una buena respuesta o una mala respuesta, ¿no? Como podemos ver, y considerar el alta o la hospitalización. Bueno, y la siguiente presentación es un algoritmo que nos presenta la guía Gina y que sí me parece más práctico y se da, ellos mencionan dos escenarios. Uno es el manejo de cuando nosotros estamos en una atención primaria y el otro es en emergencias, ¿no? Este de acá es el manejo que se debe dar, por ejemplo, si nosotros estamos en un centro de atención primaria, en un centro de salud uno, 2, en una posta. Entonces, importante, ¿no? Evaluar primero al paciente, hacer una breve historia y un examen físico dirigidos. Y luego de haber hecho esto, nosotros debemos preguntarnos, ¿esto es asma? Y una pregunta importante, ¿esto es un asma casi fatal? Y evaluar la severidad de esta, ¿no?
Ahora, para evaluar la severidad, por ejemplo, acá vemos, en el caso de un paciente con un asma, una crisis asmática leve o moderada, vamos a tener que esta persona habla entre frases, una frecuencia respiratoria aumentada, pero no usa músculos accesorios, ¿no? La frecuencia cardíaca va a estar entre 100 y 120, y el BEF va a ser mayor del 50%, y una saturación que va a estar entre 90 y 95%, ¿no? En un asma, en una crisis asmática severa, ya vamos a ver que el paciente habla entre palabras, tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30 y ya hay un uso de músculos accesorios. La frecuencia cardíaca va a estar mayor a 100, la saturación de oxígeno menor a 90 y un BEF menor al 50% del predicho. Y ahora, en un paciente que tiene una crisis asmática, un asma casi fatal o con riesgo de vida, vamos a encontrar esto, ¿no? Importante reconocer estos tres, ¿no? El paciente está confundido, está somnoliento, tiene un tórax silente. Si nosotros encontramos cualquiera de estas, nosotros debemos urgente transferir a un paciente a emergencia, ¿no? A un centro de mayor complejidad. Mientras hacemos esta transferencia, nosotros debemos instaurar rápidamente también el tratamiento, ¿no? Dar un SABA, dar un bromuro, adicionar bromuro y patropio, oxígeno y corticoides sistémicos, mientras se está llevando al paciente emergencias, ¿no? Si nosotros estamos igual en un centro de atención primaria, puesto de salud nivel 1 o 2, nosotros estamos ante un paciente con una crisis asmática severa, debemos también transferir a este paciente a un centro de mayor complejidad, ¿no? En el caso de un paciente con asma leve o moderado, nosotros podemos manejarlo, ¿no? En el centro de salud iniciamos tratamiento con broncodilatadores de acción corta, como el salbutamol, ¿no? A dosis de 4 hasta 10 PAP cada 20 minutos y repetir esto por una hora. Luego a la hora, bueno, ya evaluamos si continuamos o ya espaciamos más, ¿no? A la vez que iniciamos los SABA o los broncodilatadores de acción corta, iniciar también corticoides orales, ¿no? Como vemos acá, prednisolona o su equivalente también el prednisona, ¿no? En una dosis de 40 a 50 miligramos y en niños va a ser 1 a 2 miligramos por kilo de peso, ¿no? Siendo una dosis máxima de 40. Administrar oxígeno si este está disponible en el centro de salud para tener un objetivo de saturación 93 a 95% y en adultos y en niños de 94 a 98%. Nosotros luego de haber instaurado este tratamiento vemos que no hay una mejoría y hay un empeoramiento, transferimos a emergencia al paciente. Si vemos por el contrario que este paciente bueno, persiste se encuentra estacionario, continuamos, ¿no? con el inhalador y evaluamos la respuesta. Si es que hay una mejoría de estos síntomas, por ejemplo, evaluando, ¿no? Una saturación ya mayor a 94% o un BEF mayor ya en un 60-80% y hay una mejoría de los síntomas, podemos considerar al paciente derivar, darle de alta, ¿no? Ahora, si nosotros evaluamos a este paciente y no hay una mejoría y hay un empeoramiento, también decidimos transferir a emergencia, ¿no? Importante, al momento del alta nosotros debemos de dar al paciente, bueno, aparte de su rescatador y que lo va a usar condicional, el controlador. Este es importante, ¿no? Ya se debe empezar a administrar el corticoide inhalado, ¿no? Y debemos asegurarnos de que el paciente tenga una técnica adecuada de inhalación y el paciente sea adherente a este tratamiento, ¿no? Y se le deja prednisolona o prednisona, se le debe continuar usualmente de 5 a 7 días. La dosis no puede ser de 50 miligramos, 5 a 7 días, una tableta al día, ¿no? O si es que es un niño, por ejemplo, de 3 a 5 días, ¿no? Y se debe realizar un seguimiento entre los 2 y 7 días de haberle dado el alta. En el seguimiento, ¿qué es lo que nosotros vamos a revisar, ¿no?
revisar si este paciente persiste con sus signos y síntomas, si ya se ha resuelto la exacerbación, si ya ha continuado con la prednisona, si ha usado el medicamento de rescate de ser necesario, y revisar los factores de riesgo, ¿no? Corregir, digamos, las técnicas de inhalación y si hay una adherencia, ¿no? También importante preguntar si es que el paciente ha entendido todo esto. En el caso de un paciente que nos encontremos en un escenario, en una emergencia, ¿no? Ya, bueno, luego de nosotros de haber hecho una evaluación, ¿no? Un examen físico, una historia dirigida, lo que nosotros debemos hacer es igual, ¿no? Es hacer eval- eh, evaluar la gravedad, ¿no? Entonces, en un paciente que nosotros nos encontramos con una crisis asmática, nos preguntamos, ¿este paciente presenta somnolencia, confusión o tórax silente? Si es que la respuesta es sí, nosotros debemos consultar a la UCI. Iniciar rápidamente broncodilatadores de acción corta, como el salbutamol y oxígeno, ¿no? Y al preparar al paciente para intubación. Si es que el paciente no presenta estos síntomas, vamos a iniciar un tratamiento dependiendo si es leve o moderado. Por ejemplo, como ya había mencionado, ¿no? Si un paciente presenta estos síntomas y estamos en un paciente que es leve, que está en leve o moderado, iniciar betagonistas de acción corta. Se puede considerar adicionar bromuro y patropio, aunque se ha visto que el bromuro de hipatropio tiene mejor efecto en lo que es crisis moderadas y severas, ¿no? Iniciar también corticoides orales, ¿no? Tanto se puede usar prednisona o prednisolona a dosis de 50 miligramos. Y bueno, mantener la saturación entre 93 y 95 adultos, 94 98 en niños. Si estamos en un paciente con crisis asmática severa, lo que hacemos es igual, ¿no? Usar salbutamol, adicionarle bromuro, administrar oxígeno para tener una saturación objetivo. Acá ya podríamos valorar iniciar corticoides orales o endovenosos, ¿no? Y considerar el uso de sulfato de magnesio eh, o dosis altas de corticoides inhalados. Si nosotros vemos, importante, ¿no? Después de haber iniciado nuestro tratamiento, evaluar, ¿no? Si en el paciente tenemos este paciente en un escenario de leve o moderado, evaluamos, o paciente leve, moderado, severo, tenemos que hacer una reevaluación. Si el paciente no presenta una desmejoría o un deterioro, nuevamente vamos a este paso, ¿no? De consultar a la UCI para posibilidad de manejo, ¿no? Por ellos. Ahora, en el caso bueno, si no se diera el caso del empeoramiento, nosotros evaluamos el progreso de este paciente, ¿no? Medimos, como ya había mencionado, la función pulmonar, ¿no? A través del BEF1 o del PEP, que sería ideal, ¿no? Para tener, digamos, algo más objetivo. Pero también evaluamos los síntomas, ¿no? Para ver si hay una mejoría clínica del tratamiento inicial administrado. Si nosotros vemos que hay un BEF1, por ejemplo, mayor a 80, considerar planes para el alta, ¿no? Aparte ya, bueno, de haber visto una mejoría clínica, ¿no? Ahora, si el paciente persiste con la clínica, ¿no? Con los síntomas y vemos que hay un BEF menor a 60%, en este paciente ya bueno, aparte de continuar el tratamiento, ya se debe considerar hospitalizarlo, ¿no? A continuación, obviamente, esta es una lista de medicamentos que también bueno, que que se mencionan que podrían tener un efecto o no, ¿no? Como por ejemplo, la combinación de un corticoide inhalado con formoterol en crisis asmática. ¿Se puede usar o no? Y sí, es una alternativa al salbutamol, porque si bien el formoterol es un corticoide, perdón, es un broncodilatador de acción prolongada, su mecanismo de acción es rápido, ¿no? Es casi
igual que el salbutamol, entonces se podría usar también en crisis asmática, ¿no? La epinefrina o adrenalina, en el contexto de que tengamos un paciente con anafilaxia, ¿no? Vamos a ver que, bueno, este paciente, que haya hecho una reacción alérgica severa, ¿no? Entonces, que este paciente sí está indicado en ya adrenalina intramuscular, porque como sabemos, un paciente con anafilaxia hace estridor, broncoespasmo, y también va a presentar, digamos, hipotensión y disnea, ¿no? Disnea súbita. Corticoides inhalados, sí se ha visto que se puede iniciar corticoides inhalados en una crisis asmática, ¿no? Incluso se ha visto que se ha hecho estudios en niños que el inicio de corticoides inhalados en una crisis asmática reduce el riesgo reduce el número de hospitalizaciones. Aminofilina o teofilina, ya las guías ya la han dejado de recomendar, no se recomienda ya su uso, ni tanto Gina ni como Gema, pero algunos lo siguen considerando como una terapia opcional, sobre todo en pacientes que no han tenido una respuesta al tratamiento inicial, ¿no? Sulfato de magnesio sí se ha visto que se puede usar, pero sobre todo en pacientes con una crisis asmática severa, ¿no? Y se ha hecho estudios que este podría incluso reducir el riesgo para ingresar a UCI. Terapia con helioxígeno es un tratamiento que se puede usar sobre todo en pacientes que no han respondido a las nebulizaciones con el salbutamol, ¿no? Esto también es un tratamiento que se puede usar adicional, ¿no? Opcional. Antagonista de los receptores de leucotrienos. Bueno, este es un tratamiento que es controversial y pero que sí se podría usar y usado según algunos, ¿no? Ahora, definitivamente antibióticos no se recomienda, ya no es una indicación para el manejo de crisis asmática. Y en el caso de sedantes también se debe evitar su uso, ¿no? Porque el riesgo que puede producir en los pacientes es depresión respiratoria, ¿no? Bueno, ya para terminar, bueno, antes de terminar, mencionar, por ejemplo, algunos exámenes que se podrían pedir y que normalmente a veces piden, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una radiografía de tórax, en una crisis asmática, no está indicado, ¿no? A no ser que nosotros sospechemos del que el paciente tenga algo adicional, por ejemplo, el paciente esté con fiebre, entonces tengamos una sospecha de neumonía, sí podríamos indicar una radiografía de tórax, ¿no? El AGA en un paciente con crisis asmática se podría pedir, pero en el caso de que estemos en un cuadro severo, ¿no? ¿Para qué? Para ver el, el nivel de CO2. Es importante, ¿no? Porque si nosotros encontramos en una crisis asmática severa un CO2 elevado, estamos frente a un paciente que está haciendo falla ventilatoria que debe ser inmediatamente manejado por la UCI. Bueno, los exámenes de sangre tampoco no se piden de rutina. Y ya, bueno, ya para terminar las conclusiones, el objetivo principal de un paciente con crisis asmática es el manejo inmediato, ¿no? De la crisis para reducir tanto mortalidad, aliviar los síntomas y también establecer un plan terapéutico, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque muchas veces, si bien nosotros hacemos el manejo de la crisis asmática, yo particularmente he visto, no les dejan un tratamiento de mantenimiento, no sé, muchas veces se olvida del corticoide inhalado, pero eso nos va a ayudar a prevenir futuras crisis. Es importante por eso dejar un corticoide inhalado y bueno, aparte del corticoide oral que debe continuar de 5 a 7 días, ¿no? En la fase inicial, bueno, ya como algo general, ¿no? Como hemos hecho una revisión de la guía del GINA y el GEMA, la administración de corticoides de broncodilatadores de acción rápida, de acción corta, como el salbutamol, es de inicio, ¿no? También el oxígeno. Sobre todo si es que un paciente, por ejemplo, si estamos en una crisis asmática severa en un centro de salud y no tenemos un monitor, deberíamos administrar el oxígeno, ¿no? Corticoides sistémicos también es de inicio, recomendado en todos los niveles de gravedad de crisis, ¿no?
Y es esencial, como ya había mencionado, determinar la severidad de la crisis para dirigir a este paciente adecuadamente, ¿no? El tratamiento que debe instaurarse. Y bueno, eso sería todo. Doctor Carlos Guzmán, gracias por su participación. De una manera didáctica nos ha hecho caminar por lo que es el manejo del asma en crisis, el manejo del asma de aquel paciente que acude a la emergencia. Y simplemente hacer un pequeño hincapié en esto de que la doctora Mori justamente dijo que el mejor manejo en el paciente de asma son los corticoides inhalados y los beta 2 de acción corta que se le da a los pacientes, lo cual cambia un poco cuando se le da el manejo de una crisis de asma, en donde el doctor Carlos manifiesta que es el corticoide sistémico. O sea, ahí cambia un poco lo que es el corticoide inhalado en el paciente que está estable, en el paciente que lo manejamos en la consulta, y cambia con el paciente que acude por la emergencia por una crisis de asma, en donde ya le vamos a dar el corticoide sistémico con el beta 2 agonista de acción corta, o sea, con el salbutamol. El doctor Carlos justamente puso bastante hincapié en cuántos días se le da el corticoide oral, por qué tiempo se le da, en qué tiempo uno va a citarlo al paciente para evaluar cómo se le da de alta al paciente. O sea, el paciente viene muy mal por emergencia, uno lo maneja en la emergencia con las pautas que el doctor dio y luego ese paciente va a ser dado de alta. O sea, ahí va a tener dos condiciones, o se va a la casa o se queda hospitalizado. Y si se hospitaliza, bueno, cuántos días, esto hasta que el paciente recupere desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de su estado general y si hay alguna comorbilidad existente, manejarlo eso. Y luego ya se le continúa al paciente por la casa y va a ser reevaluado por la consulta externa. En, también puso bastante énfasis en el tema de que se le debe de orientar al paciente para que siga con el uso de sus inhaladores en casa, porque de lo contrario va a recaer y lo vamos a tener en los próximos días por la emergencia. Queremos agradecer al- a la doctora Stephanie Fernández, a la doctora Esther Mori y al doctor Carlos Guzmán por su brillante exposición. Realmente fue muy didáctica y el servicio de neumología del Hospital Cayetano Heredia les agradece a cada uno de los que participaron en la sala del auditorio. Les agradece de sobremanera. Estaremos llevando otros eventos más y los invito también a estar muy atento a los anuncios que sale de la unidad funcional de telesalud y telemedicina. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.